Sabemos que el límite cuando x se acerca a 3 de 2x menos 1 es igual a 5. La pregunta es, ¿para qué valores de x se garantiza que f de x es igual a 2x menos 1 dentro de, primero, una unidad de 5, luego 0.2 unidades de 5? Y finalmente unidades epsilon de 5. Este problema introduce la definición formal de un límite. Sin embargo, antes de revisar esto, si queremos saber para qué valores de x, f de x está dentro de una unidad de 5, podemos configurar esto como una desigualdad compuesta. Queremos saber cuándo la cantidad 2x menos 1 sería menos de 5 más 1 y mayor que 5 menos 1. Entonces, si resolvemos esta desigualdad compuesta para x, podemos determinar para qué valores de x f de x está dentro de una unidad de 5. Primero simplifiquemos, 5 menos 1 es igual a 4. Y, por supuesto, 5 más 1 es igual a 6. Ahora comenzaremos a aislar x agregando 1. Entonces tenemos 5, menos de 2x, menos de 7. Ahora dividiremos todo por 2. Entonces tenemos x es mayor que 5 mitades y menos de 7 mitades, o la conversión a decimales, x es mayor que 2.5 y menor que 3.5. And less than 3.5. Estos son los valores de x que garantizan que f de x está dentro de una unidad de 5. Sin embargo, antes de ver esto gráficamente, veamos la definición formal de un límite. El límite cuando x se acerca a una f de x es igual a L, para cada epsilon dado mayor que 0. Hay un número delta mayor que 0, de modo que si x está dentro de las unidades delta de A, donde A es el valor al que nos estamos acercando x no es igual a A, entonces f de x está dentro de las unidades epsilon de L entonces, porque estamos tratando de encontrar los valores de x que están dentro de una unidad de 5. Para la parte A, epsilon sería igual a 1. Y debido a que nos estamos acercando a 3, observe cómo estos valores de x están dentro de 0.5 unidades de 3 y, por lo tanto, para nuestra definición, delta sería igual a 0.5 o la mitad. Mirando esto gráficamente, recuerde que el valor límite es igual a 5. Queríamos que el valor de la función estuviera dentro de una unidad de 5, por lo que 5 más 1 nos dieron 6, 5 menos 1 nos dieron 4. Donde epsilon es igual a 1, encontramos los valores de x que garantizan los valores de la función dentro de este intervalo, donde de 2.5 a 3.5, o 3 menos 0.5 a 3 más 0.5. Donde este intervalo era un delta negativo, a un delta positivo. Ahora, para la parte B, la pregunta es similar, pero ahora queremos que los valores de la función estén dentro de 0.2 unidades de 5. Queremos saber para qué valores de x será la cantidad 2x menos 1 menos de 5 más 0.2. Y cuando 2x menos 1 será mayor que 5 menos 0.2. Entonces simplificando tenemos 4.8 menos que 2x menos 1. Menos de 5.2. A continuación, agregamos 1. Simplificando tenemos 5.8 menos de 2x, menos de 6.2. Y ahora dividimos todo por 2. Simplificando, observe cómo tenemos x mayor que 5.8 dividido por 2, eso es 2.9. Y x es menos de 6.2 dividido por 2, eso es 3.1. Estos son los valores de x que garantizan que f de x está dentro de 0.2 unidades de 5. Parte B, se proporcionó epsilon como 0.2 en función de nuestra definición de límite, y observe aquí que estos valores de x están dentro de 0.1 unidades de 3, el valor al que nos estamos acercando. Y por lo tanto, cuando epsilon es igual a 0.2 delta es igual a 0.1. Ahora debería mencionar que delta podría ser más pequeño que esto si este intervalo fuera más pequeño alrededor de x es igual a 3. Todavía garantizaría que los valores de la función estarían dentro de 0.2 unidades de 5, pero este sería el valor máximo de delta que satisfaría nuestra definición. Para la parte 100, vamos a generalizar.
Voy a determinar para qué valores de x garantizan f de x está dentro de las unidades epsilon de 5. Nuevamente, configuraremos esto como desigualdad compuesta. Queremos saber cuándo la cantidad de 2x menos 1 es menor que 5 más epsilon. Y mayor que 5 menos epsilon. Entonces comenzaremos a aislar x, nuestro primer paso será agregar 1. Entonces tendríamos 6 menos epsilon menos que 2x. Menos de 6 más epsilon. Y luego dividiremos todo por 2. Quiero mostrar un poco de trabajo extra aquí. Tendríamos x mayor que, esto sería 6 dividido por 2, menos epsilon dividido por 2, x también es menor que 6 dividido por 2, más epsilon dividido por 2. Finalmente, simplificando, x tendría que ser mayor que 3 menos epsilon dividido por 2. Y menos de 3 más epsilon dividido por 2. Estos son los valores de x que garantizan que nuestro valor de función f de x esté dentro de las unidades epsilon de 5. Y la parte 100 tiene mucha más potencia que las partes a y b. Para generalizar, si queremos que los valores de la función estén dentro de cualquier unidad epsilon de 5, observe que los valores de x deben estar dentro de epsilon dividido por 2 unidades de 3 y, por lo tanto, delta sería igual a epsilon dividido por 2. Mientras delta sea igual a epsilon dividido por 2. Los valores x siempre garantizarán que el valor de la función esté dentro de las unidades epsilon de 5. Este resultado tiene mucho más poder porque ahora si le damos algún valor para epsilon, podemos determinar delta para satisfacer nuestra definición de límite. Espero que hayas encontrado esto útil.